Entonces, hoy estamos o seguimos contestando preguntas acerca de la Pascua. Preguntas como: ¿quién puede celebrar la Pascua? ¿Quién o dónde se debe celebrar? ¿Se tiene que comer cordero o solamente se come un pedacito de pan y una copita de jugo de uva? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué hizo Yeshua la noche que fue arrestado? ¿Y qué hizo eso? Y que dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Qué fue realmente lo que hizo? ¿Qué estaba celebrando? Me han preguntado, y se está enseñando mucho por maestros de Biblia, de raíces hebreas, acerca de que la última cena de Yeshua no fue Pascua. O sea, que él no celebró Pascua, o que esa cena no tiene nada que ver con Pascua. Y usted va a escuchar a personas de renombre diciendo eso. Por ejemplo, hay un predicador muy famoso, Michael Rood, que cada vez que va a iniciar un mensaje agarra y parte el pan y dice que ¿por qué? Porque eso que celebró Yeshua no era Pesaj. Hay muchos más que ya no voy a mencionar los nombres, ¿eh? No tengo por qué mencionar. Entonces usted de pronto se encuentra escuchando a estas personas y cae en su engaño. ¿Por qué? Porque tienen manera de convencerte. Te muestran la Biblia. Te van a enseñar la parte de la Biblia donde ellos afirman que no es la Pascua. Y en realidad dicen que solamente era una cena más o una cena simbólica. Y que ya por eso hoy se centra en lo que se conoce como Santa Cena. Pero en esa Santa Cena no hay ni cena. Y a veces es desayuno porque se hace en la mañana. Entonces nadie le está imitando a Yeshua en lo que él hizo. Aunque me digan que eso no lo es. Porque si la hacen en la mañana, ¿esa no? Yo les he dicho lo que me decía mi abuelita de niño. Ay, güerito. Si no sabes distinguir entre desayuno y cena, estás frito. Si yo hago la Santa Cena en la mañana, ¿qué es? ¿Santo desayuno? Sí, bien fácil. ¿A qué horas tendría que ser la Santa Cena? Tarde-noche. Tarde-noche. ¿Ok? Entonces, y peor de ello, ni cena hay. ¿Quién de ustedes ha celebrado la Santa Cena con cena? Allá donde le dijeron que vamos a celebrar Santa Cena y que haya habido cena. A ver, ¿quién la ha celebrado? Nadie. Entonces, esa Santa Cena, por mucho que me la disfracen y que me digan que es simbólico, es que mira, ok. El problema en la Biblia es que todo lo quieren espiritualizar. Menos las bendiciones económicas. Yo no escucho a nadie que diga: no, es que las bendiciones económicas son espirituales. Yo nomás con que sienta que traigo dinero, ya estoy rico. A ver, espiritualiza la sanidad. El Eterno te va a sanar hoy. Porque estoy sano. Ya me veo. Si andaba en silla de ruedas, ya me veo brincando. Espiritualmente allá ando brincando y saltando y danzando. A ver, ¿por qué eso no lo espiritualiza? Pero todo lo que se encuentra en la Biblia se tiende a espiritualizar cuando no le encuentran un significado. Pero hay cosas que son literales. Literales, tan literales como que les digo: levántese temprano, vaya a recoger maná y lo cocine ese mismo día, no deje nada para mañana, porque mañana se le va a gusanar. ¿Qué pasaba si alguien dejaba para el otro día? Es que espiritualmente yo no lo puedo guardar, pero sí puedo guardar esto aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el maná? Se gusanaba. La mayoría de cosas que dijo el Eterno en la Biblia son literales. Si Él dice que guardes el día de Shabbat, es que yo en el espíritu lo hablo. ¿Y quién me dice a ti quién me dice a mí que tú de verdad andas en el espíritu? Y andas en el espíritu del Chapulín Colorado. ¿Por qué no se hacen las cosas?
porque todo se ha espiritualizado. ¿De quién es la culpa? Del mismo predicador. Es que es espiritual. Nosotros somos los culpables. Vamos a ver qué es lo que dice, por ejemplo, Mateo, pero en una versión en hebreo, acerca de esa cena. Hay un solo evangelio que se conservó en hebreo, que se llama Shem Tov, y que los llamados padres de la iglesia dicen que Mateo escribió su evangelio en hebreo, y que todos trataban de traducirlo de la mejor manera posible para enseñarlo fuera de Israel. Eso está comprobado en la historia, búsquelo. Pregúntele a Google, ¿sí qué? A Google. Pregúntele. ¿Sí? Pregúntele, Mateo en hebreo. Y de ahí le va a salir la historia. Hay manuscritos en diferentes lugares del mundo que están en museos. Bueno, en una traducción al español que tenemos de Mateo es el famoso Shem Tov, el buen libro, o el buen nombre, perdón. Dice aquí, si usted lo mira en Reina y Valera, dice, el día de los panes sin levadura. Así dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, yo quiero que empiece a entender, quien no sabe nada de Biblia, quien no sabe nada de las fiestas, quien no entiende absolutamente nada de ello, no, es que ahí está diciendo. Pero nosotros sabemos que el primer día de panes sin levadura no pasa lo que está diciendo aquí. Eso ya es otra historia. O lo que dice Reina y Valera. Gracias. Pero aquí dice, ¿el día qué? No dice el día primero. El día anterior a la fiesta de los indeudos, o sea, de los panes sin levadura. ¿Cuándo inicia la fiesta de panes sin levadura? ¿Cuándo inicia? El día 15 del primer mes bíblico, no de enero gregoriano, del mes del año que llevamos en todo el mundo, no, del primer mes bíblico. Empieza el día 15. ¿Y Pascua cuándo es? El día 14. Ok, entonces no puede ser, ¿verdad?, que el primer día de los panes sin levadura, los discípulos se le acercaron a Yeshua diciendo, ¿dónde vas a comer el Pesaj, la Pascua? No puede ser que hasta el primer día de los panes sin levadura le digan, cuando ya pasó la preparación, ya tuvieron que haber matado el cordero y ya debieron haberlo comido. ¿Verdad que algo no está bien en los relatos que tenemos? Por eso es importantísimo leer la Biblia desde Génesis. Por eso, ¿dónde vas a comer el Pesaj, la Pascua? Y Yeshua dijo, vayan a la ciudad donde fulano, les dice quién, ¿verdad? Y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca y contigo voy a celebrar el Pesaj con mis discípulos, mis talmidim. Tenemos ok, lo que pasa es que esta versión es la versión Son of the Man, el hijo del hombre, el hijo del hombre. Y en esta versión también dice algo similar. Damaris, fuerte y alto, a ver, ¿qué dice? And at the beginning of the festival of unleavened bread, the disciples came to Yeshua and said, where do you want us to prepare for you to eat the Passover? Ok, ¿cuándo dice que le dijeron? And in Ezekiel, Cuando empieza el festival de los panes sin levadura. Hasta ese día que ya empezó la fiesta de panes sin levadura, le están diciendo aparentemente a Yeshua dónde vamos a celebrar, dónde vamos a comer Pesaj. Pero ya para entonces la cena ya pasó. ¿Okay? Bueno, verso 19. ¿Qué hicieron? Ya sabemos que mandó a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice el Evangelio. Pero ¿qué dice el verso 19? Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó. ¿Prepararon qué cosa?
¿Cuándo la prepararon? ¿El primer día de los panes sin levadura o antes del primer día de panes sin levadura? Como dice Mateo. Antes. Eso ya nos queda claro al conocer cómo se celebra Pesaj. ¿Ok? Cuando llegó la noche ¿de qué? De lo que estaban preparando, se sentó a la mesa con los 12. Con los 12. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿verdad? Los talmidim hicieron como les había dicho, lo prepararon todo. ¿Ok? Les presenté la versión de Shem Tov, porque en las demás traducciones de la Biblia, como Reina Valera, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, latinoamericana, versión moderna, etcétera, todas dicen prácticamente como lo vemos en Marcos 14:12 en Reina Valera. ¿Qué dice ahí? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué dice? Cuando sacrificaban el cordero de qué. Ahora, ¿a poco se sacrifica o se mataba el cordero de Pascua el primer día de panes sin levadura? ¿Qué tenemos aquí entonces? Bueno, aquí aparentemente este evangelista está mal. Aparentemente, ¿verdad que sí? Están diciendo las cosas mal. Dice que el primer día de los panes sin levadura, el día que se sacrifica la Pascua. Pero él no está mal. Él no está equivocado, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. ¿Qué es lo equivocado? El que lee. ¿Por qué? Porque no entiende lo que está leyendo. ¿Cómo sé que está equivocado? Espérame tantito, ya les voy a presentar pruebas y evidencias. Pero dice aquí, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, y el cordero se sacrifica el día, o se mataba el día 14, no el día 15, el primer día de panes sin levadura. Día 14. ¿Qué pasó? Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Santa Cena? ¿Perdón? Pascua. Aquí nos da a entender que ya en la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos preguntan, ¿dónde vamos a preparar? Espérame. ¿Por qué Yeshua no los reprende y les dice, bueno, que no saben que ya pasó el día de Pascua? Ya estamos en el primer día de panes sin levadura. ¿Cómo es que ustedes apenas van a preparar la Pascua? ¿Por qué no los regañan? ¿Por qué no les dice absolutamente nada? Al contrario, los manda a preparar la Pascua. Bueno, como les repito, esto puede sonar bien, puede sonar fabuloso, puede sonar excelente para alguien que no conoce las palabras del Eterno, para alguien que no conoce las fiestas del Eterno, pero para alguien que las conoce de inmediato, se da cuenta que algo no parece estar bien en el relato. Entonces, nunca, bíblicamente hablando, será primero panes sin levadura y después Pesaj. Nunca, bíblicamente hablando. Ahora, cristianamente hablando, hacen las cosas como quieran. Cuando el pastor diga y como diga, punto, se acabó. Es que yo mando. ¿Qué vamos a hacer Santa Cena? En la mañanita, a las 5 de la mañana. Pero pastor, eso ya no es cena, que se va a hacer lo que yo digo, hombre. ¿Quién tiene la autoridad aquí? No, pues usted. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? O celebrando lo que el líder diga. Pero cuando tú quieres hacer las cosas bíblicamente, me pareció muy importante una publicación que hizo Bezaleel la semana pasada. Y digo, si quieres celebrar Pascua bíblicamente, ¿cómo decía Ok, seamos bíblicos, entonces haz lo que dice la Biblia, no lo que dice la tradición. Bien sencillo, ¿verdad que sí? Entonces, todo estudioso de la palabra del Eterno sabe que primero es el sacrificio de la Pascua. Que eso sería el día 14, el día que murió. ¿Exactamente quién? Yeshua. Él murió en el tiempo exacto que estaban matando los corderos de la Pascua. Eso nos deja entonces la pregunta del área. Entonces no se celebró la Pascua. Porque está muriendo a la hora que están matando los corderos que apenas van a cenar para la Pascua. Esa es la interrogante que todos tienen.
y dicen que no celebró la Pascua. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Recuerde que ese primer día de los panes sin levadura es un día que se conoce como Shabbatot en hebreo. En español sería un sábado de alta solemnidad, aunque ese día sea día miércoles como el día de nuestra Pascua, o jueves. En este caso va a ser jueves, el día de alta solemnidad. ¿Ok? No importa qué día caiga, cuando es día festivo es sábado de alta solemnidad, o sea, más alto que cualquier otro de los sábados que ya apartó el Eterno. Eso quiere decir en términos sencillos. Entonces, la cena de Pesaj da comienzo porque se mata el día 14, pero se cena ya en el día 15. ¿Por qué? Porque el día no comienza como en el calendario hebreo a la medianoche. Comienza cuando el sol se está ocultando. Ahí comienza el siguiente día. Entonces se mata el 14, pero se come hasta el día 15, empezando el día 15. Yeshua ya no participó de esa Pascua de ese año. ¿Por qué? Porque estaba enterrado en ese momento. Estaba siendo sepultado en una cueva, en un sepulcro nuevo en ese momento, ¿verdad? Un poquito antes de que empezara el Shabbat. Sin embargo, Lucas relata lo que se lleva a cabo en un seder, en un orden, en una ordenanza de Pascua. Ahora, Lucas es el que da más detalles de todo lo que ocurrió esa noche. ¿Por qué lo hace Lucas de esa manera y Juan no? Es más, Juan parece contradecir completamente lo que dijo Lucas. ¿Por qué Lucas sí da detalle de lo que está haciendo? Porque Lucas no era un judío de nacimiento. Él es alguien que viene de las naciones, pero se añadió al pueblo de Israel. Él conoce lo que pasa en Israel, pero como viene de afuera y su escrito va a llegar fuera de Israel, él se encarga de dar detalles que los demás no dieron, porque ellos ya entendían completamente todo. Lucas está dando detalles porque sus escritos van a llegar a personas que no saben ni qué era Pascua. ¿Cuántos de ustedes sabían que era la Pascua hace 20 años? No, la semana. Nomás Semana Santa. Pregunta, ¿y de dónde salió la Semana Santa? ¿Qué tiene que ver con la Pascua la Semana Santa? Muerte del Señor viernes. El domingo la resurrección a las 5 de la mañana. Ok, muy bien importante ese punto. ¿Sabe por qué ahora se llama Pascua Florida? No por el estado de la Florida, sino porque ahora se llama Pascua de Resurrección. Y las iglesias que están celebrando Pascua no lo hacen cuando tiene que ser, lo hacen el día domingo. Por eso se llama Pascua de Resurrección. Pero el Eterno no dijo, Yeshua no dijo, celebren la resurrección. Él dijo que hiciéramos eso que Él hizo en memoria de Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Repito, Lucas es alguien que está escribiendo para las naciones. Él nos va a dar detalles de lo que ninguno de los demás hace. Y que les digo, Juan parece incluso desmentir todo lo que Lucas está diciendo. Pero antes de explicar el pasaje de Marcos, que aquí lo tenemos, ¿verdad? El primer día de las fiestas de panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, ¿por qué dice esto? ¿Alguien tiene algo que decirme? ¿Por qué está escrito hasta aquí? ¿Por qué dices? ¿Qué respuesta me darías? Hoy veníamos en un diálogo, mi esposa y yo, en el camino, venían escuchando a mis dos hijas, se hacían que no escuchaban, ¿verdad? Pero me dijo mi esposa, eso es indescifrable. Pues yo tengo que sacarlo indescifrable y descifrarlo a la gente. ¿Cómo le hago? A ver, ¿qué respuesta me daría usted si yo le dijera, bueno, no celebró la Pascua porque aquí el relato está mal? Nada. Bueno, para eso tienen alguien que siga orando por él, para que el Eterno le dé tiempo y sabiduría para seguir estudiando. Gracias al Eterno. Sí, pero aquí dice que el primer día de los panes sin levadura, ¿cuándo se sacrificaba el cordero de Pesaj? Eso no está
Así como lo escuchamos en español, no está correcto. Ya explicamos por qué. El cordero se mata el día 14, el primer día de panes sin levadura es día 15. Entonces es como que está invertido. ¿Okay? Vamos a ver qué dice Juan. Vamos a ver si Juan corrobora lo que dice Marcos, Mateo y Lucas. ¿Va conmigo? Mire, dice aquí. Juan 18:28. Llevaron a Yeshua, a Jesús, de la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote. ¿A dónde lo llevaron? Al pretorio, el palacio donde dictaba las sentencias Pilato. ¿Qué? Era, ¿de qué? De mañana. ¿Cuál mañana? De la mañana de la noche que le acaban de arrestar y que Pedro, Kefas o Simón le acaba de cortar la oreja a Malco. Y Yeshua se la restauró. Esa mañana ya le hicieron un juicio rapidísimo. Ya me enredé aquí. Ya le hicieron un juicio rapidísimo al Mesías. Ya lo condenaron a muerte. ¿Por qué? Porque dijo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Ha blasfemado. Es reo de muerte. ¿A quién se lo llevan para que lo sentencie a muerte? A Pilato. Y lo acusan. Pero Pilato dice, eso a mí no tiene ningún peso. Pero allá no lo acusan de que dijo que era el Hijo del Hombre, o que era Hijo de Dios. Allá lo acusan de que él se está haciendo rey de los judíos. Y Pilato no lo encontró nada de eso. Entonces dice, y los que lo llevaron, ¿qué pasó? Ellos no entraron ¿a dónde? Al palacio de Pilato. ¿Para qué? ¿O por qué no entraron? A ver, ¿por qué no entraron? Para no contaminarse y... ¿Perdón? Y así poder comer la Pascua. Y así poder comer la Pascua. Bueno, que no la Pascua, fue una noche antes, ya la celebró Yeshua con sus discípulos. O aquí, Yeshua está haciendo mal la Pascua, o los sacerdotes están celebrando mal Pascua. A ver, Víctor, dime algo. Ahora sí, dime algo. ¿Quién está mal? ¿Yeshua o los sacerdotes? O el Evangelio. No, está bien, el Evangelio está bien. Se lo aseguro. Lo comprobé en el texto preceptos. Está bien. A ver, ¿qué respuesta tienen ustedes? Nada. Sigamos mejor entonces. ¿Ok? Verso 14. Vamos ahora al 19:14. El relato sigue, no voy a ponerle todos los pasajes porque me llevaría aquí todo el día de Shabbat. Y ustedes no creo que me hagan. Pero dice, 19:14, ¿era qué cosa? No, que Marcos dijo que era el primer día de panes sin levadura. Mateo dice que era el primer día de panes sin levadura. Lucas dice que era el primer día de panes sin levadura. Aquí dice que apenas se van a preparar para. O que es el día de la preparación de la Pascua, cuando se sacrificaba la Pascua, cuando se mataba el cordero de Pascua y se cocinaba, para que me entiendan. Aquí Juan está diciendo que era la preparación de la Pascua. Y como a la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Siete, 8, 9, 10, 11, la hora sexta. Búsquenlo en cualquier otra versión, era mediodía. Era como a mediodía. ¿Qué pasó? ¿Cuándo qué? Entonces Pilato dijo a los judíos a mediodía, está terminando el juicio ya, lo llevaron desde la mañanita. Llevan mediodía porque se lo envió a Herodes. Herodes se lo regresa. No encuentran nada de qué acusarlo, de qué matarlo. Entonces regresan al palacio del Pilato, ¿verdad? Y les dice, he aquí su rey, porque lo tratan de acusar de quién era rey. Y que se estaba sublevando contra Roma. He ahí su rey de ustedes. Y entonces gritan, no tenemos más rey que a César. ¿Qué hago entonces con este? ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Yeshua o a Barrabás? Queremos a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Fuera, crucifícale. ¿Pero por qué le voy a crucificar? Crucifícale.
Ellos no saben, todos ellos que están cumpliendo una profecía mesiánica y la parte referente a la Pascua. Pero el punto aquí es, ¿quién está en lo correcto? ¿Qué más nos dice la Escritura? Nueva traducción viviente, Juan 19:31. Era, ¿qué cosa? El día de preparación. ¿Preparación de qué? No para irse de camping, no para los que les vemos a la coneja en la mañana. Era el día de la preparación de la Pascua. Y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados al día siguiente. Cuando era Shabbat, el Shabbatón, el sábado solemne. No querían que estuvieran ahí. Yo quisiera que muchos estuvieran aquí el día miércoles, en la noche, ¿verdad? Celebrando Pesaj. ¿Por qué? Porque solo así entenderíamos la muerte y resurrección del Mesías. Esta Pascua cae exactamente en el día que a él le dieron muerte. Él no murió viernes. No. Él murió un día miércoles. ¿Cuál era el Shabbatón entonces? El día jueves. El día miércoles murió y no querían que su cuerpo estuviera ahí el día jueves, que es Shabbatón, que era el día de descanso. Y ese descanso era uno muy especial porque era la Pascua. Entonces, ¿cómo es que es la Pascua apenas y él ya murió? Perdón. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. ¿Y qué más usar? ¿Qué harían? Así podían bajar los cuerpos. Lo llevaron desde las 12 al madero. Una ya está en el madero, 2 ya están en el madero. ¿A qué las mueren? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde, 4 en lo que van y avisan. Oye, hay que quebrarle las piernas. Bueno, ya está muerto. 5 de la tarde, 6 de la tarde, lo bajan, lo ponen en el sepulcro, se van a sus casas. Los discípulos, aprovecho para hacerles una pregunta. Los discípulos, ¿se le daron presa el día siguiente? ¿Por qué no? Denme una razón, ¿por qué no? Porque estaban bien tristes, ¿verdad? ¿Por qué? Denme otra razón. ¿Por qué? Todo el pueblo la está celebrando. Ellos deberían celebrarla. ¿Perdón, hijo? Estaban impuros. Exactamente, dígalo más fuerte. ¿Estaban qué? Impuros. ¿Impuros por qué? Tocaron el cuerpo. Tocaron un cuerpo muerto. No pueden celebrar Pesaj. Esa es una de las cláusulas por las cuales usted podría celebrar segunda Pesaj o Pesaj Sheni, solamente que esté contaminado. Ellos no pueden porque han tocado el cuerpo muerto. Repito, vamos a la Escritura. Tenemos que ir a la Escritura. ¿Ok? Verso 40, ¿qué dice? 19:40. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Yeshua, ¿ok? Untado con las especies en largos lienzos de lino. No creo que esto se lo voy a tener que explicar, pero ya en la noche de... ¿Por qué no envuelven en lino? ¿Por qué el pan hasta el día de hoy se envuelve, la masa se envuelve en un mantel de lino? Y no lo inventaron los cristianos, eso es judaísmo puro, para que me entiendan. Antes de que Yeshua lo hiciera, o lo hicieran con él, ya los judíos lo hacían. Pero eso está interesante. Bueno, ¿verdad? Lo envolvieron en lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un puerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo ponen en esa tumba? No porque se la hubiera dado de puro corazón, o sea, de Arimatea. Claro que la donó, pero es porque estaba cerca de donde lo crucificaron. ¿Y qué más sucedió? Versículo 42. Y como era, ¿qué cosa? El día de la preparación de la Pascua. Aquí me detengo. Entonces, pregunta, ¿qué día murió Yeshua? Yo creo que en eso no tiene que haber duda. ¿Qué día murió? El día de la preparación de la Pascua. Él es el Cordero de Pascua. Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 5, Yeshua es nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebren. No dijo, ya no la celebren. Así que celebren
la fiesta. Amén, aleluya. Celébrala. Amén. Celébrala. ¿Qué más tenemos entonces? ¿Cuándo muere Yeshua? El día de la preparación de la Pascua. ¿Cuándo es ese día? Día 14. Entonces murió. ¿A qué horas matan los corderos? Entre las 2 tardes. ¿Qué es ese término hebreo? Entre las 2 tardes. Desde la mediodía hasta las 3 de la tarde. Porque si lo matas después, ya no te da tiempo de degollarlo, prepararlo, cocinarlo y que te lo alcances a comer. ¿Verdad? Ya no da mucho tiempo, sí. Lo que hemos preparado para Pascua. Víctor, ¿cuánto nos llevamos el año pasado? ¿De aquí las empezamos? Como a las 10, 11 de la mañana empezamos. ¿A qué horas estábamos terminando? Que nos fuimos a bañar. Como a las 4 o 5 de la tarde. Ya, el hermano Arroz se quedó ahí con Alex hasta las 4 o 5 de la tarde. O sea que si empezáramos a las 4 de la tarde, 5, no daría tiempo. No daría tiempo cocinarlo. Porque se cocina solamente asado. Tal vez en caldo saliera más rápido, pero asado se toma su tiempo. ¿Qué más tenemos entonces? La tumba estaba cerca y pusieron a Yeshua ahí. ¿Por qué lo ponen? Porque está cerca, ¿verdad? La tumba, porque ya se acerca la Pascua. Es el día en que están preparando todo. ¿Qué más nos dice? Permítame, me fui. Permítame. Entonces, con esta evidencia que tenemos de Juan, nos dice todo lo contrario a lo que nos dijo Marcos y Mateo y Lucas. Entonces, ¿cuál de los evangelistas tiene la razón? ¿Mateo, Marcos y Lucas o Juan? ¿O quién dijo todos? Yo. Hay otra posibilidad. La Biblia la escribieron hombres tan desviados como usted y yo, que no sabían ni lo que estaban escribiendo. Y por eso tenemos una capirotada de lo que se llama palabra de Dios. O como dijo Alex, todos están diciendo la verdad. Ahora, ¿cómo sabes que están diciendo la verdad? Sí, todos están en lo correcto. Pruébalo. Pero pues si está mal escrito, ¿cómo es Roma? No, es que no está mal escrito. No está mal escrito. Habla tan inspirada por el si no saben las fiestas o no saben todo lo que se hace, no van a entender más. A ver, Jonathan, tú eres bueno para este tipo de debates, hijo, pero hoy dime algo que me dejes a mí ya así, no, pero ya con esto no va a hacer. Yo además les enseñó cómo hacerlo. Aquí es donde se agarran los que están diciendo todos los pasajes de Juan. Yeshua no celebró Pesaj. Él no celebró la Pascua. Dicen ellos, yo no estoy diciendo. Yo ni afirmo ni lo niego ahorita. Pero la mayoría dicen, no celebró la Pascua. Víctor. Fíjate después, ayúdame, hermano. Para poder entender el convenio, porque es una cena de pacto, ¿verdad que sí? Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué hizo entonces Yeshua con sus discípulos esa noche? Un pacto, un nuevo pacto, o un pacto renovado. Para entender lo que él hizo es necesario conocer costumbres, reglamentos, instrucciones de la época del Mesías Yeshua. Por ejemplo, no me voy a adelantar, ya casi me adelanto. Pero bueno, vamos a ver. Hay un tratado de explicaciones hebreas llamado la Tosefta. La Tosefta, junto con la Mishnah y junto con el Talmud,
La Tosefta, el primero que tenemos acá, es un compendio de literatura rabínica que trata prácticamente lo que diga esto, lo dice la Mishnah y lo dice el Talmud. Es como ver el día de hoy el comentario de Matthew Henry y el comentario de John MacArthur y el comentario de José Martínez, y todos dicen lo mismo. Usted vea, ¿por qué no guardamos el día sábado? ¿O por qué guardamos el domingo? Lo que te diga MacArthur te lo dice Matthew Henry. ¿Por qué? Porque ya tienen su teología. Bueno, aquí prácticamente es lo mismo. La Tosefta dice casi idéntico, no es que sea tan idéntico, pero es casi idéntico lo que dice la Mishnah y lo que estos dos dicen, lo dice también el Talmud. Ahora, ahí, en el tratado de la Tosefta, ¿verdad? Hay una cuestión importante. ¿Dónde lo tenía? No es la otra. Otra. Acá. Pero, regreso acá. Por ejemplo, en la Tosefta nos aclara. ¿Por qué en Éxodo no dice que hay que hacer la Pascua con copas de vino? Pero hasta el día de hoy, en cualquier seder de la Pascua se usan copas de vino. Es más, Yeshua usó copas de vino, ¿sí o no? Todos los evangelistas dicen que nada más era una. Lucas, que explica más, menciona por lo menos dos. Pero sabemos que son más todavía. Y sabemos que son 4 en sí. La primera es la copa con que se empieza la cena, la copa de la santificación, que damos gracias al Eterno por ese día y santificamos en la noche de Pesaj. La segunda copa es la que menciona que fuimos librados de las plagas, que el Eterno nos libró, que libró a su pueblo y le damos gracias por haber sido librados de la esclavitud. La tercera copa es la copa de la redención. Es la que Yeshua, ¿verdad?, le da a sus discípulos después de la Santa Cena. Después de que cenaron, para que me entiendan. No Santa Cena como se tiene acá en la mente de la iglesia. No, después de que hubieron cenado, y lo voy a probar, tomaron esta copa. Pero hay una que no tomará él hasta que estemos en el reino junto con él. La copa de la alabanza. Hasta que estemos junto con él, la tercera y cuarta copa se cumplen perfectamente cuando estemos junto con él. Bueno, la escritura, Éxodo, no dice acerca de las copas, ¿verdad que no? Los que sabemos la Torah. Cuando hace la fiesta el rey Ezequías, tampoco habla de las copas, ¿verdad? Cuando la hace el rey Josías, tampoco. Pero ¿por qué de Josías, que es ya prácticamente donde terminan los reyes, se los llevan a Babilonia, después de eso ya no hay escritos, llega el Mesías y ahora hay copas? ¿Por qué? ¿De dónde salieron? Bueno, la Tosefta nos indica, nos va a decir que eso estaba permitido, porque ya los rabinos lo habían implementado y lo habían introducido en la cena de la Pascua. Y Yeshua no dijo, estas cosas son diabólicas, a mí no me importa nada. Lo usó para hacer el convenio que estaba haciendo con sus discípulos. Esto se encuentra en la Tosefta, en el Tratado de Berajot, capítulo 4, en la sección número 4. Ahí encontramos por qué salieron las famosas copas que hasta el día de hoy en el cristianismo usan una, en el judaísmo usan 4. Ahí se explica por qué. Quien no conozca eso, es puro invento, eso. Ni Jesús la celebró bien. Espérame. El Eterno no habló de copas de jugo o de vino, pero permitió que lo que se había implementado dentro de la fiesta, lo que se introdujo, Yeshua lo usó para el propósito adecuado de llevar a cabo la renovación del pacto. ¿Con quién? Con sus redimidos. ¿Qué más? Estamos tratando
de descifrar si Yeshua celebró o no celebró. ¿Dónde encontramos el origen de las copas? ¿Qué más encontramos? Porque estamos tratando de descifrar si Yeshua celebró una cena de Pesaj, ¿ok? Un ceder de Pesaj, o simplemente era una cena más. La noche que fue arrestado, ¿qué celebró? ¿Una santa cena o una cena de verdad? Pero como todo es espiritual, la gente prefiere comer esta. Y ya se sienten bien llenos. Salen que hasta no. ¿Cuál fue la cena que se dio? Pues yo pienso que en la cena que se dio cuando él le lavó los pies a él. Eso es bien importante. Eso es algo que nunca hemos entendido. El Pedro estaba en el lugar, de acuerdo a cómo estaban sentados, Pedro estaba sentado en el lugar donde él era el que tenía que lavarle los pies a todos. Yeshua no lo está humillando al gran Pedro. Pedro, ahora te toca lavar los pies. No lo está humillando, le está dando la oportunidad de que sea el más grande, porque el mayor servirá. ¿Qué le estaba dando Yeshua la opción a Pedro esa noche? Sé tú el más grande, Pedro. Pero Pedro no quiso, no la quiso. Y el mayor se tiene que despojar de su mano. Se pone una toalla, agarra el traste de lavar pies y él lo hace. Por eso llega con Pedro y le dice, no, Señor, tú a mí no me lavas los pies, esa era mi responsabilidad. Sí, pero no lo hiciste. No serviste. Te di la posibilidad de que tú fueras el grande. No lo quisiste. Yo lo voy a hacer. No, eso también vamos a tener que escudriñarlo más tranquilamente. Bueno, ahí hay una cláusula rabínica, aquí, en la Tosef. Hay una cláusula rabínica, y lo voy a ver más adelante, ya lo vimos. Hay una cláusula rabínica. Estamos hablando de tiempos del templo, cuando existía el templo. Y como es una cláusula rabínica, no es un libro de la Biblia. No es un libro de la Biblia. No está escrito en la Biblia. No lo va a encontrar en la Biblia. Así que diga, pero es que yo no lo veo en la Biblia. Bueno, hay cosas que usted no encuentra en la Biblia. A ver, ¿cuántos de aquí saben que el Eterno es omnisciente? ¿Saben qué es omnisciente? Es el que está en todo lugar, ¿sí o no? ¿Cuántos han leído en la Biblia que Él es omnisciente? Y no, por eso no dejamos de creerlo. Pero no está en la Biblia. Bueno, hay cosas que no están en la Biblia y la gente las cree. El término Trinidad no está en la Biblia. Y la mayoría de creyentes creen en la Trinidad, ¿sí o no? Muchas cosas no están en la Biblia. ¿Dónde murió Cristo? ¿Dónde murió Yeshua? ¿En qué lugar fue crucificado? En el Monte Calvario. Ah, ¿no era el Calvario, no? Si el canto se oye bien bonito. En el Monte Calvario estaba una... A ver, encuéntrame el Monte Calvario en la Biblia. Pablo cayó del caballo. ¿Cómo de que no? Si lo cantan. Ya se dio cuenta que hay muchas cosas que creemos que no están en la Biblia. Bueno, esto que estoy explicando, dije, es un libro rabínico, no está en la Biblia, pero ahí hay una cláusula. Un rabino podía hacer una celebración con sus discípulos nada más. Solamente rabino, discípulos. No era a nivel familiar, no era a nivel congregacional, solamente era rabino y sus discípulos. Los que en este caso, ¿quiénes son los que están con Yeshua? Solamente son sus discípulos. Y Yeshua lo sabía de esta cláusula. Los discípulos también sabían de esta cláusula, por eso no le dicen nada. Señor, ¿cómo que vamos a celebrar Pesaj una noche antes?
dicen nada? ¿Por qué no se espantan? ¿Por qué no se asombran? ¿Por qué no dijeron, oye, Juan, el maestro está equivocado? Cuando uno se equivoca, ¿verdad? Luego ahí los discípulos, está equivocado. ¿Por qué no vemos a Mateo diciéndole, se equivocó? No expresa. Hacen todo como normal. Porque ellos conocían esto. Que la mayoría de grandes eruditos, dicen ser, no conocen ni las costumbres, ni el contexto, ni las fiestas. No lo conocen. Ahí está escrito que ¿quién? Que el maestro y sus discípulos podían celebrar Pesaj una noche antes de la noche correcta. ¿Y qué enseñaba? ¿Alguien ha escuchado hablar del ayuno de los primogénitos? El 14 de Nisan. ¿Nadie sabe qué es eso? Besalel, ¿has escuchado del ayuno de los primogénitos? Sí. Casi nadie sabe. ¿Y qué se hace antes de un ayuno en Israel? Empiezan el ayuno con cena. Porque acuérdense que es de tarde a tarde. No es de que te levantas y te levantas a mediodía y ahí empieza el ayuno, como el cristiano, no. En Israel es de tarde a tarde. Bueno, antes de empezar el ayuno, se empieza con una cena. ¿Por qué? Porque no vas a comer hasta el otro día. Y en esa cena, yo creo que esto lo voy a tener que dejar para la noche de Pesaj completamente todo esto, explicarlo bien. Pero ahí les va. Esa noche el rabino explicaba paso por paso. Apréndanse bien el ceder, porque mañana lo van a estar haciendo ustedes, van a estar dirigiendo el ceder con su familia. Díganlo, con su familia. ¿Y qué tenían que enseñar? Lo que les enseñó su rabí esa noche del inicio del 14 de Nisan o de Aviv. Por eso el Mesías les da la enseñanza de lo que significa el pan, de lo que significa la copa, para que mañana, que por supuesto no lo celebraron, sino un mes después, ¿verdad? Pero para que mañana enseñaran lo que Él les ha mostrado ahora acerca de la Pascua. Ya no solamente es Egipto, sino que ahora tiene una conexión con Yeshua, con su muerte, con su resurrección y con comer su palabra. Él es la palabra viva que se hizo carne, el que come su carne. Su carne. Aleluya. Ahora sí, dice la escritura, Mateo 26, 17, el primer día de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Cuál es el punto aquí? Primero. ¿Qué es primer en griego de donde nos llega el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la palabra para primer o primero? Es la palabra protos. Y la palabra protos significa así, ¿verdad? Significa primero, primero el tiempo, primero el orden, primero el lugar, pero también se puede traducir como antes de. ¿Antes de qué? De que empiece la Pascua. Como dicen otras versiones, por ejemplo, la nueva traducción del nombre verdadero. Esta no es nueva traducción viviente, es nueva traducción del nombre verdadero. ¿Qué dice? Ahora, antes del Moed es fiesta de Hag Matzot, de la pan sin levadura, se acercaron los Talmidim a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que te preparemos para comer el Pesaj? ¿Cuándo fue? Antes de la fiesta de panes sin levadura. Ahora sí, Mateo está correcto. Ahora sí, la Biblia está correcta. ¿Qué tenemos acá? Esta es una traducción directa de esto. Bueno, traté de hacerlo. Si no me salió bien, ¿verdad? Traté de hacerlo. Ok. Esto, leído así, ya tiene sentido. De que no era el primer día de panes sin levadura, o sea, el día 15, sino un día antes que mandó preparar Pesaj. Ahora, leído así ya tiene sentido, pero vamos a otra más. Lucas capítulo 22, aquí está la clave de todo, aquí está la clave de todo. Lo que no me pudieron explicar, aquí está la clave. ¿Por qué es fiesta de panes sin levadura, pero apenas van a matar el cordero? ¿Por qué? Aquí está la clave. Véanlo conmigo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura.
que en aquel tiempo ya se juntaba todo junto y se llamaba ¿qué? ¿Verdad que un fiesta de levadura es uno y Pascua es otro? ¿Verdad que sí? Bueno, en el tiempo de Lucas y de Yeshua ya se llama de la misma manera. Entonces, si usted mira que el primero de los panes sin levadura puede estar diciendo el primer día cuando comenzaba la Pascua. Perdón, hermano. Hasta ahorita se sigue celebrando así. ¿Quién tiene la clave? El que les dije que escribió, no para judíos. Él está dando la clave. Estaba cerca la fiesta de panes sin levadura, que en aquel tiempo y ahora también se llama Pascua a todo junto. Pero bíblicamente hablando, Pascua es una y fiesta de panes sin levadura es otra. Sin embargo, en aquel tiempo se intercambiaban los nombres. Como decir José y Pepito. No, John o Juan. Nada más intercambian, es de inglés a español. Okay. Ya se llamaba de esa manera. Lucas lo está indicando para que no digas, oh, Mateo está mal, oh, Marcos está mal, oh, Juan está equivocado. No, para que tú entiendas por qué ocurre esto. ¿Qué pasó ese día cuando estaba por empezar lo que es Pascua o panes sin levadura? ¿Qué pasó? Llegó, verso 7. Verso 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, pero que en la cabeza de Lucas, ¿qué es? Aparte de panes sin levadura, es la Pascua. Ahora, ¿cuándo es la Pascua? El día 14. ¿Cuándo cena Yeshua la cena? Empezando la noche del 14. Entonces, Lucas está bien. Marcos está bien. Mateo está bien, que saben también esto. Ellos no lo explican, pero Lucas sí lo explicó. Por eso les voy a decir que dijo, todos están bien. Claro que todos están bien. Pero sin entender esto, sin entender lo que dice Lucas, nos vamos fuera del camino. ¿Ok? Entonces, llegó el día de ¿qué? De los panes sin levadura. Primer día. O sea, cuando empieza la Pascua. En ese día, sí, era necesario sacrificar, ¿qué cosa? El cordero de la Pascua. ¿Quién me lo explicó bien? Lucas. No fue el hermano Martínez. Fue Lucas. Ahora sí. Desde el contexto de Lucas, panes sin levadura, podría ser Pascua o Pascua podría ser panes sin levadura. Allí podemos entender mejor. Ahora sí, comenté acerca de la cláusula rabínica que está ¿dónde? En la Tosefta. Además, otras versiones también aclaran lo que está diciendo Lucas y lo que están diciendo los demás evangelistas. Por ejemplo, tengo aquí la versión el Hijo del Hombre, Son of the Man, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Lucas 22:7. Llegó, ¿qué cosa? No el día, la temporada de los panes sin levadura. Y aclara, en la cual los corderos pascuales deben ser continuamente sacrificados. ¿Cómo continuamente si nada más es uno? Bueno, porque hay diferentes ofrendas durante toda la semana de panes sin levadura. Y eso ya lo vimos ayer, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Lucas 22:8. Dice la escritura, volviendo a lo que estábamos hablando de la fiesta, ¿se llama panes sin levadura o se llama Pascua? Dice la escritura, Yeshua envió ¿a quién? A Pedro y a Juan. Ahora ya sabemos quiénes fueron a preparar la famosa cena que todavía no sabemos ahorita si es Pascua o una cena normal. Pero vamos a ver. Envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y prepárenos la santa cena para que la comamos. Perdón. ¿Qué dice acá? Passover. O sea, que esto significa lo mismo que esto. Ok. Prepárenos. ¿Qué cosa? La Pascua para que la comamos. Le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? Ahora, verso 14. Esto es en el verso 9, 8, 9, ¿verdad? Luego también menciona Lucas menciona que a Judas ya le había entrado el espíritu diabólico y se fue a vender por unas monedas, fue a vender al Mesías, pero se está vendiendo él prácticamente. Ahí le da, verso 14. Cuando era la hora, aquí, ¿la hora de qué? ¿La hora de qué? ¿Qué mandó a preparar a Pedro y a Juan? Entonces, cuando era la hora de qué?
celebrar Pesaj. Pero no la Pascua que celebra todo Israel, sino rabino y discípulos. Pero también en ese día también se preparaba la Pascua para que la comiera todo Israel. Dice, cuando era la hora de que había mandado a preparar, se sentó a la mesa y con él, ¿quiénes estaban? Solamente sus discípulos. No había María Magdalena, no había María la de Salomé, no había María la otra y la otra María y fuera Marías. No había Marías ahí. No existían las Marías. ¿Quién está ahí? Yeshua y sus discípulos. Y no es que estemos menospreciando a María, nada de eso. Simplemente no hay, porque solamente son discípulos los que están esa noche. ¿Qué pasó? Les dijo, ¿qué les dice el Mesías a los que están con él? ¿Cuánto he deseado comer con ustedes? Mañana la Pascua. ¿Cuál Pascua, hermano? ¿Cuál? La que estaba celebrando esa noche él y sus discípulos. Ahora, ¿por qué la adelanta? Deme una razón válida por qué la haya adelantado. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que? Tal vez ellos no entendieron eso de que padezca. Ellos no sabían que esa noche lo iban a arrestar. Ellos no saben que esa noche lo van a enjuiciar. Ellos no saben que mañana temprano estará ante Pilato. Ellos no saben que mañana a mediodía lo están enviando al madero. Ellos no saben eso, los discípulos. Pero ¿qué les dice? ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Aleluya. ¿Qué están comiendo esa noche? Perdón, ¿qué están comiendo esa noche? Ok. ¿Qué están comiendo, hermano? Ok. ¿Cuándo ha comido cordero en la Santa Cena? Te están dando gato por día. Bien sencillo. ¿Qué quieres que te diga? Si no te están haciendo lo que dice la Biblia, no lo están haciendo, ¿qué quieres que te diga? ¿Te están espiritualizando? No, te están engañando. Bien sencillo. Perdóname por ser tan crudo y tan cruel, ¿verdad? Pero no puedo decirte felicidades. Miren, verso 16, ¿qué dice? Porque les digo que no la comeré más, ni siquiera mañana. Ya no puedo comerla porque mañana en la noche está en la tumba. No la comeré más. ¿Hasta cuándo volverá a comer? No es que no va a volver a cenar. Si fuera Santa Cena, lo que hizo, volvió a cenar con los discípulos. Los 40 días que estuvo resucitado, volvió a comer con los discípulos. Entonces, no que es la última cena. Ay, no es que no era la Santa Cena, era la última cena. Pues surprise, volvió a cenar. La última es la última, ¿no? O están como en la cantina, la última y nos vamos a sacar otro día. La última, dice, cuando fuimos al concierto, en el último canto y nos vamos y la gente estaba, no, otra también. Pues, ¿otra? No, él no está jugándole a la otra. No comeré más esta Pascua hasta que se cumpla, ¿cuándo? En el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen, repartan esto entre ustedes. Tienen que repartirlo. ¿Qué más les dice, amados hermanos? Verso 19. Tomó el pan. ¿Cuál pan? ¿Qué pan se usa esa noche? Es que ahí dice pan. Bueno, no tiene que estar diciendo de otra manera. Si ya sabes qué es lo que se usa. Es como si yo les dijera, las hierbas. No estoy hablando, no estoy hablando de que traiga usted hierba marihuana para esa noche. Usted ya sabe qué hierbas tenemos que comer o no. Pero cualquier loco que diga, las hierbas, oye, ya se hay que ir ahí porque se echan unas hierbas bien buenas. Usted ya sabe de qué se tratan las hierbas, también ellos, cuando hablan del pan, ya sabe de qué pan están hablando, hermanos. Y no era pan bimbo, hermano. Por supuesto que no. Tomó el pan y dio gracias, lo que hice al principio, y lo partió y dio diciendo, ¿a quién se lo da? ¿A todo Israel? No. A sus discípulos. ¿Qué les dijo? Esto es
mi cuerpo, que por ustedes que representan a su pueblo, que por ustedes es dado, hagan esto. ¿Qué es esto? Todo lo que Él está haciendo, la Pascua, háganlo en memoria de quién. De Él. Verso 20. De igual manera, después de que hubo, cenó entonces esa noche. No era una santa cena espiritual, ¿verdad que no? Era cena de verdad. Después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Mesías, que por ustedes se derrama. ¿Ok? ¿Verdad que usted no mira a ningún discípulo diciendo, maestro, hoy no es Pesaj, es mañana? Yo creo que tu calendario va mal, Señor. Tu reloj va mal. Ellos no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque ellos saben que es permitido que el maestro esté con sus discípulos celebrando esa noche. Más. ¿Otra cosa más? ¿Por qué adelanta Yeshua la celebración? Le dije que me diera algo que me dejara tranquilo a mí. ¿Por qué la adelanta una noche? Si se tiene que hacer a la noche siguiente, cuando Él ya está en la tumba. ¿Por qué la adelantó? Podría hacer la Pascua. Ok, Él es el Cordero de la Pascua. Y como Cordero de la Pascua, tiene que morir a la hora que están matando los. Y no puede bajarse de la cruz, irse a comer la Pascua y decir, espérame tantito, soldados romanos, voy a cenar y luego regreso, mañana me matan. Tiene que cumplir. Y como va a cumplir lo que es más importante, la muerte del Cordero, no puede irse a cenar esa noche. ¿Por qué la adelanta? Gracias a una cláusula rabínica que había. Así como usó las copas, que se hacen hasta hoy en día en el Seder, para darles el propósito correcto, así, de la misma manera, usó la cláusula rabínica para adelantar Pesaj con sus discípulos. Él lo sabía que no iba a estar en la noche siguiente. Los discípulos no, pero Él sí lo sabía. Así que podemos decir una cosa importante. Celebremos Pascua en honor de Él, no de mí, de Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo lo que hagamos va enfocado en Él, por Él y para Él. Porque sin Él, tú que no naciste judío, sin Él no tienes nada. Con Él somos coherederos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 19. Ya no sois advenedizos, ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿Quién hizo posible que tú puedas celebrar, que usted pueda celebrar Pesaj, hermano? La iglesia no. En la iglesia se lo impedía. ¿Quién hace posible que yo celebre Pesaj? Yeshua el Mesías. ¿En honor de quién? ¿Por el favor de quién? ¿Por qué los judíos no comen Pesaj? Digo, no comen cordero. Voy a tratar de hacerlo en 10 minutos máximo. ¿Por qué los judíos comen? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien alcanza a identificar qué es esto? No es puerco, es jamón de pavo. Este es un plato, así, se prepara en la noche de Pascua de una mesa judía. ¿Por qué no comen cordero? Bueno, entonces, ¿por qué no quieren al Mesías? La pregunta la respuesta bien sencilla. ¿Por qué nosotros la comemos? Bueno, pero si Él es el cordero, ya no deberíamos de comer cordero. ¿Por qué nosotros sí nos lo echamos a salir? Bien rico. ¿De dónde salió la prohibición de comer cordero la noche de Pesaj en una mesa judía? Y se pasó a las iglesias, y a los mesiánicos, y a los nazarenos, y a los raíces hebreas, y a todo el mundo. ¿De dónde salió? Bueno, todo comenzó con la destrucción del templo, hermano.
Desde la destrucción del templo, los judíos renunciaron ellos a comer el cordero. Estaba ordenado por el Eterno. Ellos lo ordenaron, lo decidieron, perdón, como señal de luto, como señal de duelo, como señal de que estaban mal. ¿Dónde lo encontré? En el libro Pascua, Historias y Tradiciones. Dice que no es una orden dejar de comer el cordero en Pesach, pero que ellos decidieron no volverlo a hacer mientras no esté el templo. Decidieron no hacerlo. Y hasta el día de hoy se continúa un ceder normal. Pero ¿qué es lo que más mira usted? Hierbas amargas, ¿verdad? El agua con sal, el carosel, todo eso. Pero usted no mira la carne del cordero. Usted no va a mirar la carne. Entonces está escrito, ¿verdad? También en estos tratados que le digo de la Tosefta, la Mishnah, el Talmud, está escrito, ¿verdad? Que en ciertos lugares la carne asada es prohibida en el Seder para que no se tenga la más mínima sospecha de que están matando un cordero fuera del templo. Pero nosotros ya deducimos eso, ya lo llevamos a la explicación. ¿Y qué hacemos? Volver al principio, como cuando no había templo, cuando no había tabernáculo. ¿Qué se hizo? El templo dijo, maten un cordero. ¿Qué se tiene que hacer hoy en día? Que no hay templo y que no hay nada de esto. Bueno, si puede, maten un cordero, pero no su cordero que representa al Mesías. No. Nada más un cordero como cualquier otro. ¿Para qué? Para comer. Amén. Entonces tenemos una pregunta. La halajá es la ley tradicional rabínica que dice, no comemos cordero. Pregunta, ¿nosotros tendríamos que seguir la halajá? Pero la halajá de Yeshua. Ok, hay cosas que él dijo. Hay cosas que él dijo. Y que si usted lo analiza bien, no están bien claras en la Torah. ¿Qué es eso? Halajá de Mashiach. Espero en otro momento poderlo. ¿Por qué entonces nosotros preparamos la comida, la cena, el día 14 y comemos cordero? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? El Eterno lo ordenó. Dice en Éxodo 12:14, este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para el Eterno durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comerán pan sin levadura. Así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. ¿Verdad? ¿Qué más dice? El primer día ¿de qué? De los panes sin levadura, que habrá santa convocación. ¿Qué más? Y asimismo en el día 7º, ¿qué tienes que tener? Santa convocación. Ninguna obra será en ellos, o sea, el Shabbat, excepto solamente que prepares lo que te vas a comer. Verso 17. Y guardarás la fiesta de panes sin levadura. ¿Por qué? ¿Cuándo lo sacó el Eterno? No la noche de Pesach. ¿Qué día lo sacó? Día de los panes sin levadura. Entonces, ¿cuándo se prepara hoy en día el cordero o la comida? El día 14, pero se cena empezando el día 15. ¿Por qué nosotros celebramos Pesach el día 15? Por lo que está diciendo el Eterno. Porque en este día saqué sus huestes o sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarás este mandamiento por tus generaciones, por costumbre perpetua. ¿Cuándo? En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día El mes, por la tarde hasta la... ¿Cuándo empieza entonces la fiesta de panes sin levadura? El 14 en la y ¿cuándo cenamos la Pascua? El día 14 en la tarde, que ya empieza el 15. Para eso hay que entender el calendario. ¿Qué es esto? Ordenanzas del Eterno. No son mis ordenanzas, no es ordenanza rabínica. Sé que para ustedes, muchachos que vienen de lejos, esto es como, wow, todo esto que, ¿con qué se come? Así como este. Pero nosotros ya sabemos que celebró el Mesías esa noche.
Ya sabemos qué hacer. Vamos a darle gracias al Padre eterno. Bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias por tus ordenanzas. Gracias porque tú diste una juca. Una juca es una ordenanza, un estatuto que no se puede cambiar, que no se debe cambiar. Hay tradiciones, hay cláusulas rabínicas, lo que esté a nuestro alcance y se pueda llevar a cabo. Gracias, Padre eterno, pero lo que pega directamente contra tu palabra, no tenemos por qué obedecerlo. Todo lo contrario, tenemos que sujetarnos a lo que está escrito en el texto bíblico y llevar a cabo las cosas por lo más bíblicamente posible, no tradicionalmente. Bendito Abba. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por los que están aquí, gracias por los que están a la distancia escuchando y gracias por todo lo que haces en el día de Shabbat con nuestras vidas. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua el Mesías, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén.